Y ya regresamos a su programa Tierra Cero a través de Ansus Multimedios. Antes que nada, un saludo a nuestro patrocinador Jonathan Águila, que se encuentra desde Estados Unidos escuchándonos, y pues un agradecimiento por estarnos aguantando, ¿no? Y bueno, regresamos a pues esta plática que sí, lo comentaba rápidamente en el corte, aquí nuestra invitada Caro, que esto es lo bonito de compartir nuestros puntos de vista, ¿no? Debatir sanamente. Debatir sanamente, porque yo tomo y rescato mucho de lo que tú nos cuentas, ¿no? A veces las manifestaciones son una forma de hacerse escuchar, de hacerse notar, de lograr que cosas que se ignoran o no se quieren ver salgan a relucir y se puedan tomar acciones. Pero también yo ahora sí que yo no soy partidario de las manifestaciones. Me he encontrado en medio de algunas por casualidad, me han invitado a algunas otras, pero no, o sea, yo honestamente no soy muy partidario muy fan de, ni tampoco de los de los desafortunados efectos secundarios que estas traen, ¿no? O sea, las pintas, los destrozos, porque son pérdidas económicas, ¿no? Pérdidas económicas que, como lo decía en el bloque anterior, aquí nuestro compañero Ernesto, una empresa transnacional va a decir, ¿sabes qué? Esto no me conviene, y yo creo también mucho en eso. Esto no me conviene, aquí no me conviene porque se está saliendo de control, no me genera ganancias, todo lo contrario, me genera pérdidas. ¿Saben qué? Ahí nos vemos, cuídense. Negocios que cierran, negocios locales que cierran, y economía que se ve afectada para las familias de que te gusta, media alta, baja, de media alta, media, baja y bajísima, porque obviamente es la clase trabajadora, o sea, es la clase trabajadora. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en esta calle muy famosa de la Ciudad de México, que es Madero, que está plagada de comercios, de locales. ¿Qué es lo que va a pasar si esta señora Sheinbaum y Andrés Manuel no ponen un alto? Los negocios van a empezar a cerrar, porque al rato van a decir, oye, pues ya tiro por viaje, es una manifestación por esto. O sea, ya casi desde cada 8 días una manifestación, sí, no, pintas, y tal vez quemas, todo. Oye, ¿sabes qué? Pues mejor cierro. ¿Qué va a pasar con toda esa población que está ahí trabajando? Pues adiós, nos vemos, yo cierro por inseguridad, te liquido, adiós. Entonces... Y tal vez ellos lo ven de una forma muy positiva de, bueno, les invitamos a que por favor hagan una manifestación, pues sí, ya decíamos sana, ¿no? Pero siento que a cierto punto les dan como la puerta muy abierta, pues a los manifestantes, ¿no? No, pues que a la cierto punto uno sabe qué va a pasar. Por ejemplo, lo del 2 de octubre, todos sabíamos que iba a pasar algo, como los encapuchados. Sí, y esto desafortunadamente empieza a partir de Vicente Fox Quesada, que promete un cambio, el cambio que nunca se vio llegar, pero porque antes, pues sí, los estados autoritarios pues no permiten, sí, había la marcha, el memorial, la manifestación, el llegar a la Plaza de las Tres Culturas, el leer, ya sabes, la perorata del 2 de octubre no se olvida, pero hasta ahí. Pero a partir de Vicente Fox les dan una manga ancha tremenda, con el licenciado Borolas, con el comandante Borolas, Felipe Calderón, pues bueno, pasaba más en la borrachera que en otra cosa, y pues ni siquiera se daba cuenta del país. Y digo, pues Enrique Peña Nieto pues era una burla, ¿no? Y pues ahorita este señor Andrés Manuel López Obrador, que quiere estar contento con todo el mundo, porque también no es nada tonto este señor, pues obviamente a todos les da coba. Les da coba a los ricos, a los fifís, les da coba a los pobres, a los muy pobres, a los viejitos, a los manifestantes, a todos ellos. Entonces, pues no, o sea, el que sirve a muchos amos, con uno queda mal. Entonces el señor debe también de poner ciertas reglas, y el Estado debe de tomar precisamente cartas en el asunto como Estado, como eje rector. ¿De qué? De ver por el bien de las mayorías. Sí, ok, pueden decir que el capital es lo que está destruyendo a México, esto, lo otro, pero desafortunadamente el capital es el que lleva la comida
diario a las casas de las personas que de verdad trabajan. Entonces, si siguen jugando la cola al león, el león se va a despertar y va a decir, esto a mí no me conviene, adiós, vámonos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con toda esa gente, con todos esos empleos directos, indirectos? ¿Qué es lo que va a suceder? Sí. Pero bueno. Y para todos los que nos están escuchando, yo quisiera que nos comentaran qué es lo que opinan ustedes del vandalismo en las manifestaciones. Claro, si hay daños, consecuencias colaterales, tal vez a terceras personas, ya sea empresas, negocios, sea un peatón, sea lo que sea, ¿cómo lo ven ustedes? Y ya decíamos, pues en el corte, ¿no? Que por ejemplo Claudia Rivera Vivanco, la presidenta municipal, en recientes manifestaciones en Puebla, pues dijo que no habría sanciones, ¿no? Para aquellos que pues de cierta forma vandalizaron, si así lo podríamos llamar. Y ya nos comentaba Carolina que diferenciaba un poquito, ¿no? de estas opiniones. Tú, por ejemplo, ¿cómo ves si por ejemplo vandalizan? ¿Sí son necesarias aquellas consecuencias como para poner un límite? ¿O hasta qué cierto punto debe haber un límite? Porque tú comentabas un poquito esto de hacernos escuchar. De si no hay manifestación, no nos escucha. Entonces, ¿cómo ves un poquito esto del vandalismo? ¿Hasta qué límite? Antes quisiera contestar a una pregunta que hizo previamente Javier. Ya no recuerdo de quién salió. Fue más bien tuya. ¿Qué pasaría si de verdad dijeran exacto, con pelos y señales quién fue el culpable, ¿no? Uh-huh. Y mira que tengo, no sé si es la fortuna o desfortuna, porque ya a estas alturas uno ya no sabe, de conocer a varios padres justamente de Ayotzinapa, y ellos no quieren otra cosa más que saber, y yo lo haría, porque tengo una hija, porque soy madre de familia, saber qué pasó. Y no desde esta verdad histórica que los propios científicos, por ejemplo argentinos, dijeron, esa no es la verdad. Y que si tú buscas vía satélite los rastros de ese gran fuego que argumentan, tampoco resulta. Y que si tú indagas un poquito más, hubo un celular que se rastreó dentro del campo militar de Iguala, y que comienzas a juntar muchas piezas que te están indicando que esa verdad histórica es falsa. Si mi hija desaparece, lo último que quiero es que me cuenten mentiras. Por eso los padres de Ayotzinapa se siguen manifestando justamente. A mí me parece que la petición de Ayotzinapa, evidentemente, a 5 años de haber pasado, pues sería muy utópico pensar que los jóvenes siguen vivos. Pero los padres se han dedicado literalmente a rascar entre los montes, buscando a sus hijos, han desenterrado otros cuerpos. Nos dimos cuenta que este país era un cementerio, que donde pisamos muchos de los lugares fosas están llenos de tragedia, de personas que no sabemos si sus familiares los buscan o no. Es decir, vivimos en un país que me parece que buena parte de este país es un país de muerte, y que si no se siente un precedente, Ayotzinapa debió haber sido un precedente, porque si Ayotzinapa hubiera pasado en otros países, en países europeos, hubiese caído el gobierno, el presidente habría tenido que renunciar. Y sin embargo aquí no pasó absolutamente nada. Y a mí me parece que si los padres quedarían o no conformes, yo creo que esa es una pregunta para los papás. Los papás que yo al menos he conocido, ellos argumentan que lo único que quieren saber es qué fue de sus hijos, no quieren otra cosa, no buscan dinero, no buscan protagonismo, no buscan más allá, son indígenas, son campesinos, son personas de muy bajos recursos, que no están acostumbrados a estar frente a un micrófono, frente a una cámara, es lo que menos los mueve. Y de pronto la realidad los rebasa y los lleva a situaciones de este tipo. Pero sí creo que como sociedad, todos, no solo los padres, merecemos saber qué pasó con esos jóvenes. Y ahí no va a quedar, porque la pregunta era ahí. Que se sepa dónde están y ahí que quede, no, ahí no va a quedar. Porque a mí me parece que debe haber castigo a todas las personas que estuvieron involucradas. Todo funcionario público tiene que actuar de manera ética y de manera no solo legal, sino legítima. Y tiene que actuar con un sentido acorde ¿cómo decirlo? Al puesto que está ostentando. No puede utilizar la justicia como una herramienta para generar impunidad. Y si lo hace, debe haber un castigo administrativo y un castigo penal, cosas que no suceden en México.
desde los policías que participaron, desde quienes dieron las órdenes, y así nos vamos en ascendente. Porque México es un precedente en impunidad. Todo el tiempo es un precedente en impunidad. No solo no se castiga a los que vandalizan, no se castiga absolutamente a nadie, a no ser que te quieran convertir en un chivo expiatorio. Y entonces, de ahí la importancia justamente de decir, bueno, hay que rastrear todos los hilos para saber en qué momento la persona va a sentir que si mi hijo desapareció y lo mataron, ¿cuándo yo voy a sentir que existe justicia? En nuestro sistema occidental, la justicia se alcanza con la restricción de la libertad de la persona que cometió el delito. No se alcanza golpeándolo, no se alcanza matándolo, no se alcanza en teoría de otra forma. Pero cuando tú no lo haces, cuando tu gobierno no garantizas ese mínimo, y me voy a desviar un poco del tema, la sociedad se cansa, y se cansa tanto que llega a casos como los linchamientos, por ejemplo. Sí. Y entonces nos vamos a otro extremo, y de pronto condenamos a la sociedad que lincha. Yo no estoy a favor de los linchamientos, pero sociológicamente los entiendo. Hay un cansancio social tan fuerte de que ya la autoridad está rebasada y la sociedad se siente tan indefensa que buscan sus propias estrategias para protegerse. Entonces, no solamente saber qué pasó con estos muchachos, es que exista justicia. Y la justicia no va a ser hasta que todos y cada uno de los mandos involucrados no asuman su responsabilidad. Mencionabas también en el tema del 2 de octubre. El pobre hombre Luis Echeverría, 90 años, ya ni siquiera se debe acordar. Bueno, pobre no es el desgraciado. Pobre no es. Pero, y aquí vamos otra vez con el uso y el mal uso de la ley. Tuvimos en Puebla el caso del señor Delfino Flores Melga, 89 años de edad, defendió un predio que hoy día pertenece a los hijos de un buen y renombrado político de Puebla. Y, por ejemplo, el señor Delfino Flores Melga lo detienen a los 88 años de edad. Estaba a unos cuantas semanas de cumplir 90 años de edad y muere en prisión. De acuerdo a la ley en México, después de los 70 años, a partir de los 70 años, tú libras tu proceso en arraigo domiciliario. Ajá, en tu casa. Y resulta que a este señor sí lo pueden meter a la cárcel, ¿no? Y entonces, Luis Echeverría tiene 90 años hoy, tiene 90 y tantos, pero hace 10 años no tenía 90 años, y hace 20 años no tenía 90 años. Es el hecho también de esta justicia que es selectiva y que de pronto hay personajes que nunca se tocan, y que en ese sentido es el dolor todavía. Yo no conozco ninguna persona del 68 y mi indignación es igual que si la conociera, porque es un tema irresuelto en nuestro país, así como hay muchos otros. A mí me parece el tema de las manifestaciones muy triste, porque insisto, yo me he manifestado por Ayotzinapa, me he manifestado por muchísimas cosas, por el tema del agua, por el tema de los feminicidios. Y algo que a mí me ha dolido mucho es, por ejemplo, pensar, no hacer comunidad, pensar que los casos son aislados. Y como a mí no me toca, que se manifiesten los de mi familia. Que se manifiesten los que les interesa, porque la verdad yo no voy a ir a perder mi tiempo, me veo muy mal, capaz que me encuentro alguien y me reconoce, qué barbaridad. Y recuerdo mucho en una manifestación respecto de los feminicidios, ver rostros que tú nunca ves en las manifestaciones. Y recuerdo mucho las palabras de una mamá que decía, en mi vida yo pensé estarme manifestando. Y yo veía las manifestaciones y me parecían cosas nefastas de gente que no tenía nada que hacer. Y hoy yo tengo que estar aquí porque es la única manera en la que me puedo hacer visible ante el Estado. Porque yo sola, nadie me ve, nadie me escucha. Pero si ustedes me cobijan, entonces somos muchas las voces y prácticamente por la fuerza tienen que voltear a vernos. Mientras el tema de la justicia en México, en Puebla, esté cooptado, corremos estos riesgos. Ahora, también todos sabemos, históricamente, que el PRI en su momento generó grupos de choque. Yo recuerdo, yo estudié en una universidad muy de derecha, la más de derecha que hay en esta ciudad. Y entonces en esa universidad, alguno de mis profesores que me daba clases, que era de ultraderecha, justamente nos explicaba cómo funcionan los grupos de choque y con qué intención se generan, él siendo de ultraderecha. Y nos explicaba cómo sirven para romper los movimientos y nos decía,
Y entonces tú puedes contactar a tal grupo y decirle, a ver, mira, yo quiero una manifestación donde me quemes autos, me rompas vidrios, me rompas puertas. ¿En cuánto me sale? ¿Con cuántas personas la quiere? ¿Con 200? ¿Con 500? ¿Con cuántas personas la quiere? ¿Con 20? No, pues la quiero como con unas 100. Ah, ok, entonces le va a salir en tanto. Yo quiero ahora otro grupo para que se vaya a tal manifestación y ahora me golpee personas, me haga esto. Y se dedican a eso. De verdad, yo sí creo, también creo que hay jóvenes convencidos en esta de pronto euforia, que sí pueden llegar a cometer actos vandálicos, pero no los más graves. O sea, el tema, por ejemplo, de los incendios, el tema de ya cosas como muy graves, debiste haber practicado antes cómo hacerlo y alguien te debió haber enseñado, tal vez viste un tutorial de YouTube, no lo sé. Pero puede ser, ¿no? Todo se aprende en YouTube. Sí, sí, pero resulta que a mí me genera mucho ruido por el perfil de las personas que, y se los digo con conocimiento de causa, que solemos manifestarnos. O sea, si tú me dices, hazme una bomba molotov, yo me voy a quedar con mis ojos de plato diciendo, ¿me viste cara de qué cosa? O sea, por supuesto que no. ¿Crees que lo voy a hacer? Porque resulta que, insisto, muchos de estos grupos y que nosotros los reconocemos como parte de ese movimiento, en realidad están ahí para romper el movimiento y para que se hable más de eso malo que se hizo a la razón que los llevó a salir a las calles. Básicamente es eso. Siempre se va a ver lo malo sobre lo bueno, ¿no? Sí, o sobre el tema de la exigencia de justicia, ¿no? Entonces, por supuesto, se habla más sobre el tema de... Porque aparte se ve más impactante. Un par de personas gritando frente a alguien que está rompiendo un vidrio y que está, aparte, incendiando, bueno, pues por supuesto que es más llamativo. ¿Y qué vas a condenar, no? ¿La injusticia o el hecho de que te estén atacando? Pero sí creo, y yo sí es algo que pediría que insisto, y lo dije en el bloque pasado, que se rastree el origen de estos jóvenes que vandalizan. Porque de pronto te lleva sorpresas muy tremendas, que no pertenecen a la sociedad civil, que están en otros temas y que están ahí justamente para con intenciones negativas. Ojo con esto, perdón que te interrumpa, No, porque dentro de la misma universidad hay chicos universitarios que están diseñados para desde la universidad y desde el papel de estudiantes funcionar como grupos de choque. O sea, no por el hecho de ser universitarios automáticamente actúan de acuerdo a su convicción. Hay muchos intereses. Este mismo profesor que les decía, que perteneció a un grupo de ultraderecha, él decía, y lo decía en una clase con la voz entrecortada, en el contexto de la voz del 2 de octubre, él decía, yo no sabía que me estaban utilizando. Yo era muy joven y no alcanzaba a darme cuenta. Y yo luché contra los socialistas. Y yo luché aquí en Puebla contra los que eran de la otra universidad. Y a nosotros sí nos vinieron a entrenar. A nosotros sí nos dieron armas para saber cómo utilizarlas. Y pensábamos que teníamos la razón. Y no nos dábamos cuenta que simplemente estábamos siendo utilizados. Y si hoy pudiera tener a mis contrincantes enfrente, les pediría perdón. Y les diría que tan justa era su lucha, tan legítima como la nuestra. Y que al menos en mi caso, tristemente solamente fui utilizado y no me di cuenta. Entonces muchas veces así pasa, ¿no? Sobre todo en los grupos que son muy radicales. Aquí yo creo que hay una enseñanza muy particular, sobre todo para aquellos jóvenes que son de pronto muy radicales, o inclusive los adultos que somos muy radicales. Es muy peligroso creer que somos poseedores de la verdad absoluta, porque eso nos hace ver al otro no como un igual con el que voy a discutir, sino como alguien que tengo que aniquilar. Y se genera un sentimiento de deseo de aniquilamiento, venga del Estado, el Estado con toda su fuerza, o venga de la sociedad hacia el Estado. En los dos casos es muy peligroso, más peligroso del Estado hacia la sociedad. Pero sí hay que tener, yo creo que mucha apertura, mucha tolerancia, mucho respeto, y en medio de eso, sí también exigir explicaciones. Sí también decir, ok, no los van a juzgar, no van a criminalizar, pero yo quiero saber, ese joven, ese adulto,
qué está sintiendo a la hora que está vandalizando, porque a lo mejor te das cuenta, insisto, que ni es tan joven, que ni es tan de la sociedad El civil experto. y que hay un autor intelectual atrás de todo Que eso. ni es tan estudiante, que ni es Que tan ni es tan nada, ¿verdad? estudiante. Pues, Sí, obviamente. y bueno, créanme que escuchando ambos puntos de vista, cierto, ¿no? O sea, muchísimas ocasiones tendemos a ser utilizados de manera intencional o de manera accidental o simple y sencillamente, voy a decirlo de esta manera, por pertenecer a un grupo, ¿no? Muchas veces las ideas son lo que más permanece dentro de la mente humana y esta nos puede llevar a cometer pues actos que, visto desde el punto de vista social, pueden llegar a ser herramientas para poder llegar a ser escuchados, ¿no? Para poder llamar la atención y decir, mira, aquí. Pero desde el punto de vista jurídico, que desafortunadamente y afortunadamente vivimos en un mundo, país, estado, nación, regido por leyes que mantienen orden y la paz también, ¿no? Sí, pues, existe el Estado de Derecho y el derecho de Estado, ¿no? Bueno, pues, obviamente el Estado tiene todo su derecho de hacer cumplir la norma, pero también nosotros tenemos el derecho y tenemos también la obligación de exigirle a ese Estado al cual le otorgamos esos poderes, pues que de verdad diga las cosas, ¿sí? Como tú lo dijiste, la gente debe de cuestionarse muchas cosas, ¿sí? No es criticar por criticar, no es señalar por señalar. Se debe de hacer cumplir la norma, pero también las autoridades, pues ya también, en este punto, pues ya que digan la verdad, ¿ya? Sí. Sí. Y Fue tal, fue X, fue Y. No, el Estado no los va a revivir. Andrés Manuel López Obrador, en toda su magnificencia, no va a revivir a los 43 de Ayotzinapa, ni mucho menos, pero pues ya que digan, saben que están muertos, enterrados, y fue tal. Y murieron Punto. de tal forma, porque eso también les va a dar paz a los papás. Ahora, del 68, todavía hay archivos que están clasificados, todavía hay archivos que no salen a la luz. ¿En qué año estamos? ¿Cuántos años no han pasado? Y lo que como sociedad pedimos es, queremos saber la verdad completa, porque como mexicanos merecemos saberla. Entonces, también es un tema, a mí me parece, de exigencia legítima y no, de verdad que no es el hecho de decir, yo no tengo nada mejor que hacer, me voy a salir a manifestar, porque hoy se me antoja la tarde. Está soleado. Está soleado. Quiero ir a tomar el sol. No, se me antoja pintar una barra. De verdad que es muy complejo. O sea, sí, es muy sí, complejo. Y de pronto cuando estás ahí, yo recuerdo muchísimo unos estudiantes que iban atrás de mí en una manifestación y era lo que Andrés Manuel les llamaría fifís. Y ellos decían, con otras palabras, no inventes, amigo. Jamás me imaginé estar aquí. Ay, sí. Y es que la plática era tan simpática. Y uno le decía al otro, yo siempre me imaginé que las manifestaciones solían muy mal porque hay mucha gente. Y el otro le decía, sí, yo también, pero mira, hasta organizados vamos, hasta formaditos vamos, ¿no? Entonces, de pronto resulta toda una aventura. Pero son este tipo de manifestaciones en las cuales, tristemente sí, muchas veces obstruyes la vía pública. Hay una razón de ser. Pero que insisto, y sí soy muy enfática en esto, los auténticos manifestantes no suelen incurrir en la violencia. Y yo tengo una pregunta. En manifestaciones que han habido aquí en Puebla, en la Ciudad de México, en otros estados, no solo se trata de vandalismo, sino que también hay afectaciones, por ejemplo, a los de prensa, que los golpean, que recientes casos que le tiraron el celular o le aventaron el celular a reporteros, que por eso ya, por ejemplo, a manifestaciones donde van solo chicas, mandan a reporteras chicas, no a chicos, y que también las violentan, las amenazan, les hacen daño. Entonces, este tipo de cosas, vaya, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan de estos daños que también no solo ya es contra el Estado, no solo es ir en contra de ellos, sino ya es ir en contra de todo el que se le ponga enfrente? Es que desafortunadamente los que se van manifestando dicen, queremos que nos escuchen. Bueno, llegan los de prensa. ¿Por qué no usar eso a su favor? ¿Por qué no los de usar prensa eso son a su neutrales. Oye, vengo a tomar fotos, esto, lo otro. Por ejemplo, si es manifestación de chicas, no, pues que no vengan hombres. Oye, pues no tenemos,
ahora sí que no hemos contratado o no han querido ir reporteras mujeres, ¿no? Y a las que han mandado también les han hecho daño les hacen daño. a mujeres. Sí. Bueno, es que las manifestaciones dicen que las feministas pues dicen que son malas y pueden ser peores, ¿no? Entonces yo creo que ahí revelan el hecho de que lo están demostrando, ¿no? Pero, pues bueno, si quieren ser escuchados, pues obviamente a las gentes que pueden hacer que sean escuchados, que son los reporteros, pues tampoco se los frieguen, no sean cabrones. Sí, así por es. favor. O sea, yo creo que hoy en día, sería como mi comentario de cierre, debemos aprender a ver, y lo comentaste tú, debemos aprender a escuchar, ¿no? A tomarnos el tiempo para tener este tipo de discusiones, ¿no? En donde se exponen estos puntos de vista y dices, ¡ouch! No sabía esto. Saber qué es lo que le duele a ese grupo de manifestantes también, ¿no? Mira, yo les voy a contar algo. Cuando yo empecé a estudiar la maestría en desarrollo humano, que pareciera que no tiene nada que ver con el tema, yo veía muchas vacas en el periférico, entre los dos carriles. Y yo decía, qué personas tan inconscientes, ¿por qué ponen aquí a las vacas? En cualquier momento una vaca se atraviesa y qué súper accidente va a ocasionar, de veras. Casi decía, hay que estar tonto para hacer esto. Y entonces me acuerdo que nos dejaron hacer una investigación justamente sobre la expropiación de tierras en la zona de Tlaxcala. Y ahí me enteré que todos los campesinos habían sido despojados, que muchos no les habían recuperado sus tierras en otro lugar y demás. Y entonces de pronto, a primera vista, somos mucho de juzgar, de prejuzgar. Y después, si acaso sucede, nos enteramos. Pero regresando a nuestro punto de partida, que eso nos pasa mucho con las manifestaciones, juzgamos mucho, yo creo que de pronto habrá que ver qué grupos están al lado de los que se manifiestan, porque muchas veces los, llamémoslo así, asesores, les hacen un daño tremendo. O sea, de verdad les hacen mucho daño porque algo que pudiese tener una estrategia, ¿no? Para decir, inclusive hasta de qué forma la sociedad me puede empatizar mejor conmigo, y de pronto parece que les aconsejan todo lo contrario, de qué forma la sociedad más me va a atacar, más va a estar contra mí. Y ahí creo que cada grupo debiera replantearse. Respecto de las feministas, yo no tengo mucho que opinar porque desafortunadamente no estoy metida en el tema. No conozco, pero nunca me he sentado a platicar con las chicas que participan, pero sí suelen tener una postura muy radical, sí, muy radical, y yo creo que la vida, las experiencias y lo que ellos investigan las ha conducido a ese punto. Más allá de que lo comparta o no, tal vez más adelante ustedes puedan hacer algún programa con alguna de ellas, que seguro yo lo veré porque estaré muy interesada de que contesten muchas de las preguntas que aquí se quedan en el tintero. Ok, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, querido Ernesto. No, pues gracias por la invitación. Caro. ¿Alguna conclusión que quieran dar, algún comentario? No, pues solamente buscar la verdad histórica, exigirle al gobierno que diga la verdad, antes de juzgar, pues también hay que ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Okay. Así es, no, pues muchísimas gracias, igual a todos los que estén escuchando. Bueno, ya por aquí dijeron, vamos a traer un poquito temas más de feministas. Sí, así es, porque hay que tener, claro. hay que tener esa apertura, ¿no? Hay que escuchar para después poder tomar un punto de vista, obviamente tomando en cuenta todas las bases, ¿no? Y pues así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias, igual algunos saludos que nos pidieron a Ana, a Carlos, a nuestro patrocinador Jonathan Águila, sus redes sociales. Lo pueden encontrar en Facebook como Jonathan Águila y en Twitter como Lil Cuervo 14. Este fue su programa Tierra Cero. Hasta la próxima.